acá hay directivos de clubes, que piensan que porque vamos a traer extranjeros, vamos a hacer como la Premier League. Muchos le echan la culpa a la federación, nos echan la culpa a nosotros, pero la federación no es la que trabaja en menores. Fue un sueño enorme que se hizo realidad. 22, 23 años juveniles decimos acá, que ese es el gran error que cometemos. Tenía un contrato de 3 años. Ese es el error más grande que yo he cometido en el fútbol. En esa época Perú jugaba con cualquiera y podíamos perder, pero a cualquiera le ganábamos. El fútbol me ha dado cosas maravillosas, pero también he tenido algunas que son desagradables, pero esa es la vida. Yo tengo en la cabeza uno, Ricardo Gareca. ¿Qué tal amigos de Factor 11? Bienvenidos a un capítulo más. Para mí es un honor, un placer compartir con una persona de vasta trayectoria, una de las personas que más sabe de fútbol en el país, de poder conversar, poder hablar y entrevistar a Juan Carlos Oblitas. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Bueno, Juan Carlos, actualmente te desempeñas como director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cuál es el principal cambio que tú ves en el rol que asumes en comparación a tu rol como digamos, el anterior rol que asumías de director deportivo de la federación? Claro, en realidad yo creo que ahí justamente hay mucha gente que se ha confundido. Yo soy director general de fútbol, básicamente director general de selecciones. Entonces, cuando yo firmé mi primer contrato como director deportivo, pues solamente se basaba en la selección absoluta y en parte menores. Trabajábamos coordinando con menores. Ahora, cuando asumí la dirección general, ya son mi sector, mi oficina, digamos, la gente que trabaja conmigo, nos ocupamos de todas las selecciones. O sea, todas las selecciones pasan por nosotros. Lógicamente, cada una de ellas tiene un coordinador, personas que se encargan directamente de ver todo ese manejo y nos informa. Tengo el gerente de selecciones, 2 gerentes de selecciones que son Franco Navarro y Jorge del Pozo, y entonces en realidad no ha sido mucho el cambio, pero sí que somos responsables ya de todas las selecciones. Claro, de la selección de futsal, por ejemplo. De todas, o sea, lógicamente, primero que nada hay que ser muy claro en esto. La selección absoluta es de la que me ocupo más, yo básicamente, ¿no? Y después tenemos, porque es el motor, la selección absoluta es lo que jala todo en la federación. Y después tenemos todas las selecciones de menores, el fútbol femenino, futsal, fútbol playa. Y entonces cada una, digamos, de estas selecciones, cada una tiene su coordinador y que nos informa a nosotros, quien está más cerca de toda esta parte, este trabajo con relación a mi oficina, es Franco Navarro y Jorge del Pozo. Sí, creo que a muchas personas no le había quedado muy claro. Hay mucha gente que piensa que, la vez pasada conversaba al respecto con Percio Olivares, ¿no? Y piensa que yo me puedo meter en todo. Lo que sí hago yo es a ver, cuando me piden consultas con relación al campeonato, por ejemplo, al torneo, a lo que es la liga, todo eso, yo doy mi apreciación, converso con ellos, les digo cuál es mi punto de vista. En algunas hacen caso, en otras no, pero mi función básicamente está centrada en el trabajo de selecciones, todo lo que es organización de selecciones y básicamente lo que es todo lo que rodea a cada una de ellas, llenarlos de facilidades para que todo salga bien. Ok, pasemos a hablar de un ámbito más personal, digamos, los inicios de tu vida, digamos, en Mollendo. Tú eres de Mollendo, de Arequipa. ¿Cómo se dan tus primeros contactos con el fútbol? ¿Quién te muestra el fútbol y cómo nace esa pasión que termina siendo tu profesión? La familia. Sobre todo tíos maternos, Saba,
Inclusive Amador, el tío Amador, jugó en la U, llegó a jugar en la U. Pero yo no puedo recordar mi niñez sin el fútbol. O sea, desde que tengo uso de razón me veo jugando fútbol. Si no era al lado de la casa o dentro de mi casa, era en la playa. Yo empecé a jugar en la playa. Y las playas de Mollendo se prestaban para jugar bien, porque el mar cuando salía, el mar era muy bravo de Mollendo, cuando salía, pasaba esa marea y te dejaba la arena durita. Entonces podíamos jugar bien. Nosotros no jugábamos en Mollendo como se juega el fútbol playa ahora, en la arena blanda. No, jugábamos en la arena dura. Y jugábamos a veces 11 contra 11, ¿eh? Imagínate. Entonces yo me veo ahí y empujándome la familia de mi madre, mi papá no tanto. Ahora yo no vine a Lima a jugar fútbol, yo vine a Lima a estudiar, ingresé a medicina. Siempre digo que soy un médico frustrado, pero gracias a Dios me dediqué al fútbol y es algo en el que estoy hasta ahora y gracias a Dios, insisto, porque sigo teniendo un bulo que me llena, ¿no? Y es algo que es impagable para mí. Y tus inicios a nivel, digamos, más de menores, sí, se dan en el Nacional Fútbol Club, sí, de Mollendo. Cuéntame un poco de tus inicios. Ya, el Nacional justamente era lo que llamábamos el equipo de la familia. Toda mi familia jugó ahí, inclusive mi padre, que era un lateral derecho malísimo, me dicen, pero todos mis tíos, todos los sábados, mis primos jugábamos en el Nacional de Mollendo, que ahora es el mejor equipo de Mollendo ahora. Pero en la época que yo jugué era un equipo o sea, Nacional campeonó en Mollendo después de 70 años, hace 5 o 6 años atrás, imagínate. Y ahí empecé a hacer en Calchines, y en 14, 15 años ya jugué en primera, jugué en la liga. Yo jugaba en la liga a esa edad. ¿La liga departamental? En provincial. Claro, provincial. Distrital, porque Mollendo es distrito. Es un distrito de la provincia de Islay. En realidad ya prácticamente era provincial, porque la provincia de Islay la capital es Mollendo. Ahí empecé a jugar yo. Y de ahí mi paso ya fue abrupto, así del Nacional a la U. Tú viniste a Lima para estudiar medicina, me dices. Sí, ¿Y cómo es que terminas llegando a la U a los 17 años? A ver, ¿cómo? Yo iba al Terrazas de Miraflores, mi tío Jacobo Saba, era socio del Terrazas, entonces me llevaba a jugar los domingos fulbito con señores mayores, lógico, gente mayor, y jugaba ahí. Y ahí jugaba el doctor Juan Dyer, cardiólogo de la U, directivo de la U, una persona a la cual yo estimo, quiero mucho y le guardo enorme agradecimiento, y él me dice para llevarme a la U. Y yo no le creí, y me fue a buscar un día jueves, y sí, me llevó a la U, pero no estaba el Cholo Heredia. El profe Heredia era el entrenador de menores, así que el día sábado yo llegué con una tarjetita a la U. Y después de peripecias, no sé cómo entré, porque había mucha gente, ya me iba a regresar inclusive, ingreso, le entregan el sobre, y él se sonríe y me llama y me dice, cámbiate. Y fui donde Víctor Rodríguez, el Cholo, así le decíamos al utilero de los juveniles de la U. Me hicieron una prueba, jugué en el equipo B, 20 minutos. Terminé muerto, me quité la camiseta, el chaleco, le dije, yo estoy cansadísimo porque yo he estado ingresando a medicina, no he estado jugando. Y me preguntó si quería jugar en la U, le dije, por eso estoy acá. Eso fue un día sábado. El día lunes por la tarde me llevaban a la federación a firmar. El día sábado siguiente, o domingo, no recuerdo bien, eso sí, debuté en los juveniles de la U ya como titular.
¿Eso fue en el 68? El 68. Ahí se les campeón del torneo de reservas y al año siguiente ya empiezas a jugar en el primer equipo. El 69 salgo campeón del torneo de reservas. ¿Y debutas en el 69 hubo 2 o 3 jugadores de los juveniles yo me acuerdo a Fernando Cerro, que en paz descanse, y yo, que jugamos en reserva, en los juveniles, en reserva y en primera. Ahí debuté yo ese año, pues, el 69. Y campeonamos los 3, las 3 categorías. Y luego te pasan al primer equipo, ¿no? Ya empiezan a llevarme a entrenar, por eso es que ya dejo la medicina, porque ya para mí era difícil, porque yo iba a las 8 de la mañana a 12 del mediodía a estudiar, a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde a seguir estudiando, y de las 6 de la tarde me iba a la U para que me entrenen particularmente. Yo no podía seguir ese ritmo, decía, o era el fútbol o era la medicina, y opté por la medicina. Y bueno, tú siempre fuiste hincha de la U y te terminaste consolidando como un ídolo de la U, ¿no? Ganando creo que 4 títulos nacionales y siendo subcampeón de América. Sí. No sé si me podrías hablar un poco de aquel subcampeonato de América, que como bien sabemos, gran parte de la campaña la hicieron jóvenes, porque aquel equipo de las principales figuras de Perú estaba en una gira con la selección. Los que fueron también eran jóvenes. En ese tiempo la U era la época en que la U podía jugar con su reserva en el campeonato y el primer equipo terminaba primero y la reserva o terminaba segundo, o al revés. Y tienes razón, digamos, el equipo base de la U, yo todavía no era titular, el equipo base de la U se fue a la selección, por una gira, un torneo, no recuerdo bien. Entonces nosotros, la reserva, los que no éramos titulares, fuimos lo que jugamos la gran parte de la Copa Libertadores. Y ese es el grupo que llegó a la final, que la jugamos con Independiente. Lógicamente, ahí vino la gran duda de Roberto Escarone, sí, que era técnico. O sigo poniendo al equipo que llegó hasta acá, o pongo al equipo base, a los titulares. Y él optó por los titulares. Yo creo que si hubiera sido técnico hubiera hecho lo mismo también. No sí, creo así. Pero bueno, se empató acá con Independiente 0-0 y Independiente nos gana ya 2-1, pidiendo la hora prácticamente. Pero bueno, no la pudimos hacer, no la pudimos. Bueno, y tú que eres un tipo de fútbol con mucha experiencia, que has trabajado tanto en la U como en Cristal, que quizá en el 97 no estabas trabajando en Cristal, pero habías trabajado recientemente, ¿cuál crees que es la principal razón por la que los equipos peruanos hoy por hoy no pueden aspirar a llegar a una final, como lo hizo la U en el 7-2 o como lo hizo Sporting Cristal en el 97? ¿Esto fue más que nada un tema de un trabajo continuo o fue simplemente, no casualidad, porque de casualidad no se llega a una final, pero más producto del talento de los jugadores? Bueno, si no había talento de los jugadores era imposible, claro, pero era un trabajo continuo en el sentido de que eran equipos que se formaron y que se consolidaron. O sea, los equipos que tanto de la U como de Cristal que llegaron a las finales de la Copa Libertadores no se hicieron de la noche a la mañana. Fueron equipos que se fueron consolidando, un grupo de jugadores. El equipo base prácticamente no se movió y se dio lo que todos hemos visto. En el caso específico de Sporting Cristal, que yo voy a la selección, pero esto lo empezamos en el 91, claro, y el 91 el equipo se fue haciendo, salieron muy pocos jugadores de ese equipo al exterior, jugaban acá y llegaron en su digamos mejor etapa a esas instancias de la Copa. Y eso sirvió después para la selección. Así es. Entonces, ahora yo veo que, primero que nada, que cada año se cambian muchos jugadores. Quizás no sea el caso de la U en este momento, que la U está consolidando un grupo. Pero lógicamente, ¿qué es lo que ha pasado? Que en otros países también ya han trabajado mejor que nosotros. Ojo. Y en esa época había cierta similitud en el trabajo. Ahora no. Ahora nos han superado en ese sentido. Y por eso nos cuesta en la Copa pasar más otras instancias, ¿no?
O sea, quizá el principal problema es que no se sostienen los procesos. Pero claro, o sea, no es tanto, es que lo que pasa es que acá la palabra proceso sea quizás muy fuerte, lo voy a decir, se ha prostituido la palabra proceso. A todos le llaman proceso. Todos le llaman proceso. Yo a lo que me refiero más es a una consolidación de un equipo, y ese equipo que se mantenga 4 o 5 años, y vas a ver cómo va a poder tener la posibilidad de llegar mejor. Eso es lo que sucede acá. A ver, hay, por ejemplo, Alianza, al no haber campeonado el anteaño pasado, el año pasado, ha cambiado ¿cuántos jugadores? Casi toda la plantilla. Eso tienes que esperar ahora que se consolide. El caso de la 1, el caso de Cristal tampoco, porque Cristal sí se está consolidando un equipo, es un equipo joven en la mayoría de casos, pero y te hablo de esos equipos porque son los que más llegan. Hay otro equipo que está trabajando muy bien, que es Melgar. Melgar sí está consolidando un grupo de trabajo y está haciendo un trabajo de base que continúa con el primer equipo. Entonces, a Melgar en algún momento eso le va a redituar, que no te quepe la menor duda. Y yo creo que Melgar, por ejemplo, y Sporting Cristal son clubes que optan por darle muchas chances a jugadores peruanos. Digamos, ¿no? Podemos ver gran jugadores que aparecen últimamente son de Sporting Cristal, algunos de Melgar, ¿no? Como el caso de Grimaldo o el chico McLaurin, ¿no? Claro, pero yo creo que el gran problema que estamos teniendo últimamente acá, que justamente yo ahora voy a tener una reunión para tratar sobre eso, es, a ver, acá hay directivos de clubes que piensan que porque vamos a traer extranjeros vamos a hacer como la Premier League, porque tú ves en la Premier League o tú ves en la Liga Española, que a veces el Real Madrid no tiene ni un español, pero ese es otro nivel, porque ese nivel también invierte en menores, y en la Premier League también están interviniendo en menores, pero nosotros no podemos compararnos con eso. Nosotros tenemos que compararnos, ¿sabes con qué? ¿Con qué país? Con Ecuador, con Colombia. Ya ni Argentina, ni Brasil, ni Uruguay, que tienen un trabajo de menores espléndido y por eso salen jugadores. Acá no. Entonces acá han optado por cada vez tenemos más jugadores del extranjero y eso hace que salgan menos valores nuestros. Entonces muchos le echan la culpa a la federación, nos echan la culpa a nosotros. Pero la federación no es la que trabaja en menores. Chemo del Solar está haciendo un trabajo espléndido y lo que está haciendo es ayudando a los clubes para que ellos capten a los jugadores, pero el verdadero trabajo de menores es en los clubes. Y la federación, ¿qué es lo que hace? Los técnicos de cada selección de menores sacan a jugadores de los clubes. Entonces ahí es donde nosotros estamos fallando. Y hace poco, por ejemplo, en la Copa América leí muchos periodistas que decían el ejemplo a seguir es Venezuela. No, el ejemplo a seguir es Colombia, el ejemplo a seguir es Ecuador. Venezuela empezó este cambio en menores hace muchos años con mucho dinero que entró por la televisión cuando se empezó a jugar la Pre-Libertadores. Ellos jugaban la Pre-Libertadores con México. Y ahora dio sus frutos. Mira después de cuánto tiempo. Pero el ejemplo a seguir básicamente para mí es Colombia y es Ecuador, sobre todo Colombia. Fíjate el plantel que tiene, no el equipo, el plantel que tiene. Les va a durar, veremos, ¿no? Eso es ya otra cosa. Sí, muy interesante. Volviendo a la línea temporal, más o menos donde estábamos de tu carrera, después de esa gran campaña de la Copa Libertadores, vienen las eliminatorias para el 74, para Alemania. Tú formas parte de aquel equipo que también era dirigido justamente por Roberto, ¿no? No, Roberto no dirige, él todavía jugaba, Roberto Chávez. No, Roberto Escarone. Me agarraste, dije ahí. Por Roberto Escarone. Esa fue una frustración muy grande. Yo no era titular ahí. Yo después de esa debacle en Chile, es que soy titular en la selección. Se va un grupo y ya quedamos otro grupo. Y teníamos un equipazo porque era la camada del 70, en México 70, algunos nuevos jugadores. Esa fue, como te digo, una gran frustración. Ahí hubo errores de estrategia terribles que la historia
prefiero que la diga y no yo, porque yo era parte de eso, pero es muy simple. Por ejemplo, jugamos contra Chile acá y estábamos ganando 2-0. Ese partido lo tenemos que haber aniquilado a Chile, porque encima expulsan a un chileno. Tenemos que haber terminado 4-0 y clasificábamos ya. Y después vamos a Chile a sufrir, y de ahí es el partido en Uruguay. Pero era una gran camada que también terminó ahí. Y de ahí ya venimos, digamos, los Cuetos, los Velázquez, los Oblitas, claro. Viene otro grupo. Pero justo después de esa frustración muy grande vino una de las más grandes alegrías que hemos tenido, ¿no? Que fue campeonar la Copa América del 7-5, que fue nuestro último campeonato de América, nuestro segundo en ese momento. ¿Qué me puedes contar de esa campaña? Por eso mismo, pero justo de ese grupo, digamos, que jugó ese partido con Uruguay, no eran muchos los que campeonaron en la Copa América. Éramos la nueva camada, que no éramos tampoco niños. Lo que pasa es que acá tenemos la costumbre de decir 22, 23 años juveniles, decimos acá, que ese es el gran error que cometemos. Ese torneo de la Copa América fue especial porque en ese tiempo acá había un gobierno militar de izquierda, y ese gobierno militar quería hacer del deporte exactamente lo que hacían en Cuba, imitaban mucho a Cuba. Ustedes pues no tenían ni idea de lo que se les venía con el mundo. Entonces, ustedes han encontrado un país, aunque les parezca mentira, con muchas facilidades. Lo tenemos claro. Con muchas facilidades. Y a nosotros, cuando nos dimos cuenta que querían amateurizar el deporte, los únicos deportes que quedaban para amateurizar el fútbol y el box, que eran deportes profesionales. Entonces nosotros conversamos, nos juntamos y dijimos, vamos a sacar esto adelante, porque es la única manera que esta gente que esté en el gobierno se den cuenta que amateurizando el fútbol vamos a terminar como una selección cubana, así es. Y jugamos prácticamente gratis. Nosotros no recibimos premio, viajes bien duros. Hicimos un viaje de Arequipa a Cochabamba en un avión militar, en Hércules. Era una campaña franciscana y logramos así la Copa América. Luego de lograr la Copa América, como que se le pusieron las barbas en remojo y los militares empezaron a dar cuenta que el fútbol para ellos también podía ser un arma política. Entonces dijeron, ya no toquemos el fútbol, no nos metamos con el fútbol. Bueno, y después vino el general Morales Bermúdez, que da el golpe a Velasco, y ahí ya se pasa al otro extremo, y bueno, es ya una historia política más que deportiva. Pero el fútbol les hizo ver, nunca fuimos tan amateur como en esa época. Y paradójicamente lo que queríamos es que el fútbol profesional continúe, porque si no dejábamos de existir. Quizá no nosotros, porque podríamos irnos ya al extranjero, la camada que venía atrás, nosotros que veníamos atrás. Justamente hablando de ese salto al extranjero, ¿tú te fuiste al Elche después o antes de la Copa América? No, yo me voy al Elche en el transcurso de la Copa América. Y duro 20 y tantos días. Sí, ¿no? ¿Por qué? Por romántico. Ya. Me peleé con el técnico y me enteré de algunas cosas y dije, no quiero ser. Tenía un contrato de 3 años. Ese es el error más grande que yo he cometido en el fútbol, regresar de España. En esa época, por equipo solo podían haber 2 extranjeros. Ojo, 2 extranjeros de Europa, de cualquier lado. Entonces, si no, lo que le pasó al Cholo Sotil fue eso. Y de ahí regreso, sigo jugando la Copa América y me voy al Veracruz de México. Así fue la historia. ¿Y qué tal te fue en el Veracruz? En el Veracruz bien, viví de lo mejor, era un equipo de media tabla para abajo, eso es lo que me frustró mucho y me frustró más porque, por ejemplo, en esa época termina la Copa América, llego al Veracruz, ya había arreglado con Veracruz, y el Inter de Porto Alegre y el Gremio de Porto Alegre, los dos me querían
y Veracruz no me soltó. Y ya a los 2 primeros años, no, claro, a los 2 primeros años, cuando ya decido volver al Perú, porque ellos no me querían transferir a ningún equipo mexicano, no querían. ¿Y quién estaba interesado? ¿Quién? El Tigres de Nuevo León, que es era el equipo de patrulla. Entonces yo digo, regreso a la U, pero en esa época, ¿qué pasaba con la U? Que era el último club que el Estado, el gobierno militar, le iba a dar plata para transferir jugadores, porque estaban repatriando a los jugadores para el Mundial del 78. Y no me pueden, el gobierno ya se le acabó la plata, no me pueden contratar. Veracruz puso el grito en el cielo, pero ahí surgió Cristal, y Cristal, yo firmo mi contrato prácticamente en blanco, porque al día siguiente se cerraba el libro de pases. Claro. Por eso yo le guardo un cariño muy grande a Cristal también, porque confié en ellos y me lo pagaron con creces, ¿no? La confianza esa. Y así fue la historia, así de simple. Y luego llegas a jugar tu primer mundial, que fue el del 78. Sí. ¿Qué significa para ti haber podido jugar un mundial? Y específicamente el del 78, después hablaremos del de España, pero el del 78, que tú eras un titular indiscutible. Fue un sueño enorme. Indiscutible era. Fue un sueño enorme que se hizo realidad. Y imagínate, a ver, el fútbol en esa época no tenía la resonancia que tiene ahora. No existía la televisión. La televisión es lo que ha cambiado el fútbol. Existía, pero el día del partido y con todas sus cosas, ¿no? Pero para nosotros fue increíble. Y fue una etapa que yo siempre digo, o sea, pasamos de tener el mejor equipo en la primera etapa a terminar goleados por Argentina y llevar ese peso todo el tiempo. Pero son las cosas tan diferentes del mismo equipo que se ha dado en el Perú. Se ha dado en el Perú, porque no solamente con nosotros es la gitanería de que un día la puedes romper, es la gitanería de eso también. Pero no, viví el Mundial en toda su dimensión, me quedó grabado. Después ya fue el del 82, pero lógicamente ese fue lo que nos dio a nosotros también. En esa época Perú jugaba con cualquiera y podíamos perder, pero a cualquiera le ganábamos también, a cualquiera le ganábamos. De hecho, nuestra fase de grupos, nuestros rivales eran bastante duros. Una Escocia que no es el Escocia ahora, que quizá ya... Escocia era favorito, había estancias finales. Había quedado primero en su tabla, en la eliminatoria. También estaba Países Bajos, que era el subcampeón del mundo, y que fue subcampeón en ese mundial. Sí. Y bueno, Irán, que era un equipo quizá más accesible, pero terminamos quedando nosotros terminamos primeros en ese grupo. Terminamos quedando pero primero. Ahí viene mejor yo conversaba con algunos compañeros y les decía, vamos, porque algunos ya habíamos cumplido. Yeah. Hasta para el cuerpo técnico, ya habíamos, no, vamos, que podemos. O sea, pero bueno, de la muy buena etapa que hicimos, después caímos un poco. Pero es que también nos tocan 3 rivales durísimos. Claro, pero si te pones a analizar, a ver, el primer partido fue con Polonia. ¿Con Polonia? No, con Brasil. Con Brasil, porque yo salgo lesionado. Sí. Yo ese partido no lo termino. El único partido que no terminas, creo. Así. El tobillo lo tenía así. Pensé que me había roto el tobillo. Y a los 3 o 4 días jugamos con Polonia y Marcos me hizo jugar. Me infiltraron 10.000 inyecciones en el tobillo y jugué así. Y después fue con Argentina. Y siempre está la historia de que tú podías haber ido al Brujas y tú en alguna entrevista mencionaste que... Lo que pasa es que a mí el Brujas ya había arreglado con Cristal. Ya había arreglado con Cristal. El entrenador del Brujas era Ernst Happel, o iba a ser Ernst Happel, el austriaco. Y él pide que me contraten, porque él fue como entrenador de Países Bajos. Ya. Se me ve ahí y claro. dice, quiero a este chico. Claro. Van a Cristal, conversan con la gente de Cristal, el intermediario, un brasileño, no recuerdo su nombre, yo no lo conocía, y llega a un acuerdo con Cristal. Y él va a buscarme a la concentración para arreglar conmigo, para ya arreglar con el club.
Yo dije que no, que termine el torneo y con gusto conversábamos, pero que me dejen tranquilo. Cuando terminé el torneo no volvieron a hablar conmigo, no volvieron a hablar conmigo más. Quizá te terminó costando caro esa decisión, pero, Sí, pero así, era lógica, ¿no? Pero así, es que primero yo quería estar tranquilo, que iba a pensar que íbamos a terminar así el Mundial, de ninguna manera. Pero bueno, así fue, son las cosas que el fútbol me ha dado, cosas maravillosas, pero también he tenido algunas que son desagradables, pero esa es la vida, así de simple. Y de ahí en el 80 te vas a Bélgica. El 80 me voy a Bélgica, un equipo de segunda división. ¿Puedes pronunciarlo tú? Que yo no... Royal Football Club Cerecien. Cerecien. De la villa de Seraing. Seraing se escribe. Seraing está en Lieja. Y yo vivía, digamos, en la parte alta de Seraing. Toda la parte baja de Seraing, en la zona metalúrgica de Lieja, gran zona metalúrgica, zona que en la Segunda Guerra Mundial fue destrozada por las bombas alemanas. Ahí me tocó vivir. Pero un país maravilloso. ¿Tú no sabías nada del club? No. A mí me viene a buscar acá a Lima Monsieur Yves Barré, que era el técnico, llega con su esposa, los dos ya fallecieron. Y llega con una traductora peruana y me viene a buscar, me llama la traductora y me explica. Yo cuando dije segunda división no, pero después él me explica, mira, este es un proyecto, este es un equipo que lo ha tomado el señor Guy Mato, que era alcalde de Seraing, del Partido Socialista de allá, y es prácticamente el dueño del equipo. Entonces, ese equipo había pasado de cuarta a tercera y de tercera a segunda. Y me dice, el proyecto que hay, ampliación del estadio, y era realmente muy bueno el proyecto que tenía. Y me terminan convenciendo. Terminas saliendo campeón de segundo. El primer año no. Después me doy cuenta que ellos tampoco habían puesto mucho punche para el primer año no campeonar. ¿Por qué? Porque no estaban listos con el tema del estadio para cumplir los requisitos para jugar en primera. Y el segundo año sí campeonamos. Y de ahí jugué 2 años más. Percy Rojas, mi compadre, fue conmigo. Estuvo los 2 primeros años. Linda etapa en Bélgica, ¿no? En la etapa de Bélgica, un país maravilloso. Pues, Europa es otro nivel. Y mucho frío. Mucho frío. No sabes lo que era. Sí, de nieve y entrenábamos. Y te tocó ser entrenador, disculpa que te corte, en 3 partidos, ¿no? Yo fui entrenador. A mí me pasó algo increíble que me marcó. En un partido contra Lierse se escribe, Lierse, de camiseta amarilla, me expulsan. Pero injustamente, no hice nada. Y luego de eso me castigan 3 fechas. Eran las 3 fechas últimas antes de las vacaciones de invierno. Allá en Navidad parabas, como 10 días. Bueno, 3 fechas antes de eso. Entonces sacan al técnico de mi equipo, se me fue el nombre ahora, Claude Bisso, lo sacan. Entonces los dirigentes vienen y me dicen si podía ayudarlos dirigiendo esos 3 partidos. Les digo, siempre y cuando acepten mis compañeros, porque hablé con ellos y me dijeron, Juanito, para adelante. Carlos, Juanito, me decían, para adelante, vamos. Y tú ponga lo que tengas que poner. Ganamos uno, perdimos otro, empatamos otro. Y de ahí me piden que me quede como técnico y jugador. Y yo no acepté. Claro. Lo único que les dije fue, ustedes me necesitan como jugador todavía, pero por supuesto. Me dice, bueno, entonces déjalo ahí nomás, traigan. Fue una decisión enorme porque llegó Guy Mato. Guy Mato es Guy Mato era el presidente antiguo. Bueno, llegó otro técnico y hicimos un campañón. Es más, cuando yo salgo de Bélgica, que nos quedamos a un punto de Seraing, nos quedamos a un punto de ir a lo que sería ahora la Europa League. La Europa League, claro. No la Champions League, sino la Europa League. Sí. Era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, nos decían los brasileños de Bélgica.
Jugábamos muy bien, había jugadores de la selección danesa, de la selección senegalesa, de la selección peruana. Jugábamos bien, jugábamos bien. ¿Ahí te diste cuenta que querías ser entrenador? No, todavía. Yo conversaba mucho con Tim, con el viejo, con Tim, yo conversaba mucho. Y él es el que me decía, usted va a ser el próximo técnico de la selección. Yo todavía no me voy a retirar. Y me decía, no, usted va a ser el próximo técnico de la selección. Me decía, porque yo era muy curioso. Y le decía, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué sacaste esto? ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué tal cosa? Y él, yo mi café, él también su café, y sus cositas, y ahí conversamos largo. Y ahí es él me dijo eso. Ahí me dijo eso. Y se me quedó grabado. Hablando de Tim, justamente para hablar de lo que fue España 82, quisiera hablar un poco de lo que fueron las eliminatorias, que bueno, yo no existía, no me tocó vivirlo, pero por lo que he podido investigar, por lo que he podido ver, siento que había una conexión muy grande con la hinchada, que había un empuje muy grande porque habían canciones, había mucha expectativa, porque teníamos un buen equipo, ya lo habíamos demostrado en Copa del Mundo, y el proceso clasificatorio fue muy ligado a la hinchada para poder llegar al Mundial. Es que tú has vivido cuando hemos clasificado al Mundial ahora con Ricardo, ¿no? Bueno, era algo similar. Yo por eso, cuando yo digo, yo no viví esa empatía después de tantos años que no la vivo como con esta selección que fue al Mundial de Rusia. Porque eso es lo que había en España 82. Ahora era un equipo. A mí me da vergüenza a veces decirlo porque he sido parte de ese grupo, de ese equipo. Pero para mí fue la mejor selección que tenemos. ¿La del 82? Sí, la del 81. La del 81 para el 82. Sí. La eliminatoria, o sea, nosotros eliminamos a Uruguay y eliminamos a Colombia, que eran equipazos. Uruguay había sido hace un año el campeón del mundialito que se hizo, y Colombia era dirigido, me acuerdo, por Bilardo. Pero tenían eran equipazos. Y eran 3 rivales, eran por grupos así, listo. En un mes se jugaba todo. Y era un equipo que jugaba bien. Yo te lo digo, a veces yo le decía a mi hijo, cuando hablaban de los galácticos del Real Madrid, miran cómo juegan. Yo le decía, Fernando, nosotros jugábamos así. Nosotros jugábamos así. Y ahora han empezado a venir algunos videos donde se ve mucho de eso. Entonces, o sea, Perú siempre ha tenido buenos jugadores. Lo que pasa es que nosotros en ese momento lo que nos hemos quedado es por falta de trabajo en los clubes. Y ahí nos han sacado diferencia porque en otros lados sí están trabajando. Esa es la diferencia. Bueno, y como decía Tim, te tocó asumir el cargo de entrenador de la selección peruana, ¿no? Claro, yo cuando me retiro del fútbol... ¿Diriges a la U? Primero Cachito me lleva como coordinador de menores a la federación. Cachito era presidente de la federación, Cachito Ramírez. Luego dirijo una Odesur y luego dirijo una selección juvenil con Chemo, con Roberto Martínez, el Cabezón Reynoso, Percio Olivares, Balán y tantos. De ahí voy a la U a menores y de ahí agarro el primer equipo y de ahí ya... De ahí sales campeón nacional. Ahí viene mi carrera. Viene tu etapa en Cristal con la máquina celeste. Así es. Ahí viene toda mi carrera que a muchos la conocen con sus altas, con sus bajas, pero y acá ahora me tienes con una cierta edad todavía no fui. Todavía el gol. No, que esperemos que sean muchos años más. Pero ¿con qué selección peruana te encontraste como entrenador? Porque Perú había tenido 2 procesos eliminatorios muy malos, que habían sido el del 90, donde no habíamos hecho un punto, igual el formato era distinto al de ahora, era por grupos, y luego también para el 94 habíamos hecho un punto. O sea, habíamos tenido procesos muy bajos de eliminatoria, después de haber tenido una etapa muy buena, como fueron la de los 70 y 80, y cómo levantaste anímicamente ese grupo, pero también un grupo en el que encontraste muchos jugadores que terminaron después siendo entrenadores o ídolos de clubes, caso de Reynoso, Jayo, Solano, etcétera, ¿no? Bueno, primero me encontré con un grupo de jugadores que no querían estar en la selección. Esa es la realidad. Había lo que yo llamaba siempre las lesiones psicosomáticas. De repente, un día antes del partido, uno se lesionaba y no quería estar, el otro se lesionaba y no quería estar.
fue una etapa dura. Una vez estábamos jugando un partido amistoso y le dio a un jugador calienta. Estábamos en Chile, en Coquimbo, jugando con la selección chilena. A los 10 minutos, le digo, ya para entrar, todavía se seguía amarrando los zapatos. Dije, no, tú ya no entras. Nunca más lo volví a llamar. Bueno, había casos así. Jugadores que de repente de la noche a la mañana se me lesionaban. Entonces dije, acá empezamos la eliminatoria, vamos a Ecuador, y Ecuador o Guayaquil nos hace 4-1, pero fue un resultado muy mentiroso, muy mentiroso. Porque fue un partido súper parejo y de repente entramos en trompo y nos hicieron 3 goles. Y de ahí venimos a jugar acá contra Colombia. Y me acuerdo que Colombia dirigía el Bolillo, y a Ecuador dirigía el Pacho. Y Pacho, después el Bolillo me comentó, que Pacho la me dice, cuidado, que el Perú nos complicó y mucho acá. Y ese resultado no tiene nada que hacer con lo que fue. Empatamos 1-1 con Colombia, después empatamos 1-1 con Argentina, pero ahí yo los había agarrado al grupo. Y dije, ustedes conmigo hasta el final. Ya escogí un grupo de jugadores que se acercaban más a lo que yo quería, que yo los había tenido anteriormente en selecciones juveniles y en Cristal también y en la U. Vamos, ya dije, hasta el final. Ustedes y yo vamos acá hasta el final. Si en el interín vienen jugadores que pueden aportar, van a venir. Pero pase lo que pase, este es el grupo que sigue hasta el final. Y la verdad, hicimos una excelente campaña que al final termina con el partido con Chile, que yo siempre digo que ahí no perdimos la clasificación, la perdimos acá con Ecuador cuando empatamos 1-1. Ahí perdemos la clasificación. Pero bueno, cosa que pasa, ¿no? Después arreglo para los próximos 4 años, pero ya el ambiente era feo. En ese tiempo era la época de los periódicos chichas manejados por el gobierno, entonces el fútbol era un psicosocial y Juan Carlos Oblitas era la cabeza del fútbol. Me acuerdo que conversé con el doctor Delfino y le dije, yo doy de plazo hasta la Copa América, pase lo que pase en la Copa América de Paraguay. Yo tenía todavía 2 años más de contrato, 2 años más de contrato, y era mi mejor contrato, porque los 2 primeros años fue por menos, entonces los 2 segundos años ya con eliminatoria era muchísimo más, pero renuncié ahí, no aguanté, no dije, esto no da para más, y me fui. De ahí volviste a Cristal, dirigiste creo en Costa Rica. Volví a Cristal, he dirigido en Costa Rica un poco, porque yo quería salir, dirigir a San Martín cuando empezó el gran proyecto de la San Martín. Y luego viene tu mejor etapa como técnico en el exterior, en el LDU. En el LDU, ahí la pasé muy bien. Sí. Ahí también, fuiste homenajeado hace poco. Claro, lo que pasa es que tanto Jorge como yo hemos dirigido ahí. Él ha sido campeón y campeón de la Recopa, de la Sudamericana. Sí. Yo fui campeón, yo estuve 2 años. Fuiste campeón nacional. Pero la pasé, sí. Y llegaste a semifinales de llegamos en 2 veces. 2 veces. Pero ese equipo también jugaba bien. Hay 2 equipos, sí, hay 2 equipos que he disfrutado, porque uno como técnico sufre a veces, uno se siente así eléctrico, siempre digo, pero 2 equipos que he disfrutado viéndolo jugar. Uno fue el de Cristal, 94, 95, ya después salí, y este de Liga de Quito, el 2005 era la tejedora, le decía, siempre salíamos jugando. Jugaban bien. Y ahí vuelves al Perú, ¿no? Ya de ahí vuelvo al Perú. Me llaman de la selección cuando tenía todo arreglado, un día martes, el viernes estaban presentando a otro técnico. Eso creo que contó Reynoso una vez, que él era tu asistente. Claro, lo que pasa es que yo ya había hablado con él para que él sea mi asistente. Sí.
Y que él renuncia, creo que dirigía en México, y renuncia y viene acá para... Y quedó así. En el Necaxa, creo así que... es. Sí. Quedó ahí. Ese es de veras, el día martes tenía todo arreglado, y el día viernes ya presentaron otro técnico. Pero bueno, mientras uno no firme, pueden hacer eso. Luego ya dirigiste Cristal y posteriormente ya decidiste... Ya empieza la etapa de... Ya me cansé. ¿Por qué te retiraste como entrenador? Porque yo creo que cuando tú diriges tienes que tener la sangre en ebullición todavía. Tienes que tener el fuego, tienes que tener la pasión. Yo mantengo la pasión, posiblemente por el fútbol, pero ya me está la energía, sentía gastado. Energía de repente. Sí, ya no dije no puedo seguir engañando, ganándome la plata fácil. Entonces preferí dejar la carrera de técnico, después entré a trabajar en la televisión como comentarista y he estado así. ¿Te gustó esa etapa como comentarista? Me divertía, ¿no? Porque no tenía esa responsabilidad de la silla eléctrica, pero me divertía mucho. A veces a veces discrepabas de algunas cosas que decían o se hacían, pero bueno, eso tenía que morderme la lengua, tenía que controlar eso. Pero me divertí mucho. Iba y me divertía. Y lo paradójico de esto es que yo iba al Estadio de Alianza a cubrir y me trataban pero espectacular, de hablar en el Monumental y en Cristal, sí. Pero sobre todo en Alianza me trataban y dije, bueno, algo hemos dejado acá, algo hemos dejado. Y bueno, luego ya tu etapa como director deportivo de la federación, ¿quién te llama? ¿Edwin te llama para que...? Edwin, a ver, yo estaba yendo a dirigir, yo estaba yendo a comentar la final del 2014. Campeonato 2014 creo que fue. Juan Aurich contra Cristal. Juan Aurich contra Cristal. La final fue en Trujillo, porque creo que se habían ganado. El tercer partido. Y en el aeropuerto yo estoy sentado, ya Edwin había sido elegido, era electo, pero yo no lo conocía. Edwin no lo conocía. Lógicamente lo conocía de empresario, ¿no? Como hombre de empresa. Y Juan Carlos en el aeropuerto. Y volteó y era él. Edwin, ¿cómo está usted? Esto, lo otro, felicitaciones. Dijo, yo te quiero en la federación. Eran los mejores en la federación. Qué loco. ¿En el mismo aeropuerto? En el aeropuerto. Él se iba también a ver el partido. Y yo también. Y le digo, bueno, ya conversamos más adelante con gusto, pero yo pensé que había sido político. Claro. Un aeroformalismo político. Y después, a los pocos días, me llama ya el doctor Alberto Tejada, que entró con él. Él estaba en la gerencia. Y de ahí conversamos. Y digamos, yo lo único que les dije es, yo este puesto de director deportivo normalmente es un puesto de club. A nivel selección, ustedes se dan cuenta lo que significa. Yo voy a tomar decisiones que de repente a ustedes no les va a gustar. Entonces, no voy a decir hagan esto, pero me gustaría que me tengan en cuenta cuando diga las cosas. Bueno, y así empezó. Y la verdad, yo con Edwin me llevé pero muy bien. Hasta que clasificamos al Mundial, y ahí cambiaron un poco las cosas, se les movió la cabecita, pero así empecé con esto y estoy hasta ahora, desde el 2015. Fue una excelente campaña, sin duda alguna. ¿Y qué llevó a elegir a Ricardo como entrenador para la selección, ¿no? Porque bueno, estaba Pablo Bengoechea, pero finalmente no se continuó con el proceso de Pablo, pero ¿cuáles fueron los yo me acuerdo que la directiva, Edwin en particular, él quería un técnico A1, él decía A1. Yo les decía, ¿qué es un técnico A1? Guardiola, Jürgen Klopp, esos son los técnicos A1, Mourinho. Entonces, no, pero de acá, ¿qué es? Un técnico A1, le dije, yo me acuerdo, ¿dirigiría a Bolivia? No creo. Tampoco va a dirigir Perú, pues.
Si hemos terminado último las últimas etapas. Entonces, hay técnicos top, técnicos de nivel, que sin necesidad de llamarlos a uno, están. Entonces, y este y el otro. Yo tengo en la cabeza uno, Ricardo Gareca. Gareca dirigió a la U, que ahora estaba en Palmeiras. Todos los técnicos, hasta los top, hasta los A1, tienen fracasos, todos, sin excepción. No le fue bien en Palmeiras, pero yo he seguido su carrera en Vélez, y en Vélez durante 5 años le vendían jugadores y ha mantenido un equipo, siempre, con un plantel joven, ha hecho los cambios debidos. Y poco a poco me fueron aceptando, hasta que se llegó, no te voy a contar detalles de ese tema, hasta que se llegó a un acuerdo con él. Yo la parte económica nunca entraba a discutir. Claro. Y se dio así. Bueno, terminó siendo un éxito, ¿no? Fue el ángel de la guarda, un ángel de la guarda que se me presentó y me dijo, él es. Y fue una maravillosa etapa que pasamos, realmente. ¿Qué significó para ti con todo lo que habías vivido, ¿no? Con una vasta trayectoria, con tantos como técnico, jugador, volver a ser parte de una campaña histórica para el fútbol peruano, ¿no? Como fue clasificar un mundial? Fue algo impensable para mí, sentir lo que sentí. O sea, lo que sientes es difícil. Yo soy un tipo que festeja mucho espiritualmente hacia adentro, claro. muy tranquilo, en familia. Pero fue cuando clasificamos al mundial, y fue algo que se me vino en mente. Chile nos elimina en el 98. En el 98 por diferencia de goles. Y nosotros eliminamos a Chile de Rusia por diferencia de goles. Fue una cosa, como el fútbol, el mundo gira y da vuelta. Por eso lo que te pueda pasar ahora, estando arriba o estando abajo, te va a pasar también dentro de un buen tiempo. Por eso hay que mantenerse siempre con la cabeza ahí bien puesta. Esos que ganan, se marean, después terminan cayendo, y las caídas les duele más porque están muy arriba. Siempre hay que mantenerse igual. Ganas, pierdes, cómetela, duro, aguanta. Ganas, al día siguiente ese éxito ya terminó, ya sigue el trabajo. Qué lindo mensaje para todos. Me gustaría en verdad cerrar con eso, pero tengo que preguntarte por el actual momento que atraviesa la selección peruana, ¿cómo es el delicado momento que atravesamos? No estamos bien, eso es lógico, estamos en una situación delicada. Hay personas que le echan la culpa a Jorge. Jorge recién tiene 2 partidos en eliminatoria. Pero hay que ser conscientes que nuestra situación es súper delicada, porque seguimos abajo en el fondo de la tabla y más alejado de... O sea, nosotros no pensemos en los que están arriba. En el partido que viene. Pensemos en el repechaje también. Claro, y partido a partido. Creo. Partido a partido. Entonces, pero hay que ser consciente que nuestra situación está al límite. ¿Y qué opinas de lo que se viene diciendo de que hay gente que no comparte el sistema que utiliza Jorge, ¿no? Es que hay mucha gente que habla solamente del sistema. No creo que sea todo. Hay mucha gente. Yo tampoco creo que sea todo. El tema es cómo aprovechas de las condiciones de cada jugador que tienes. Y nosotros confiamos en Jorge y seguimos en esto juntos. Y la verdad, como suelo decir siempre, que sea lo que Dios quiere, pero que en este momento tenemos que ser súper realistas, nuestra situación es delicada. Bueno, ojalá podamos pasar ese momento tan incómodo que estamos. Ojalá. Creo que como peruanos tirar para adelante, ¿no? y no restar. Y ojalá podamos ir al mundial, sea por el repechaje, sea directo, pero sobre todo competir, ¿no? Y hacer grandes campañas. Lo que pasa es que para ir al mundial y lograr o el repechaje o el directo tienes que competir, y eso es lo que hemos perdido un poquito. Quizá en algunos partidos, en el partido con Colombia competimos muy bien. Entonces, si tenemos esas armas, aprovechémoslas.
Bueno, Juan Carlos, gracias por tu tiempo. A ustedes, ha a sido un ustedes. placer hablar de fútbol contigo. Éxitos para ti Gracias. y para la selección, y ya a todos, gracias por estar al otro lado y ya nos estamos viendo pronto. Hasta luego.